gusto de verlos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Está Verónica Valdés, que es gerente general de Promart, y Daniel Duarte, gerente general de Innova Schools con nosotros. Es un lujo. Juancho ha tenido una dificultad, pero seguramente se estará uniendo en algún momento, pero podemos comenzar perfectamente el panel con nuestros invitados de lujo que ya están con nosotros. Bueno, quería plantearles, comenzar con, a ver, el tema central que nos convoca en este panel tiene que ver con el propósito, ¿no es cierto? Y con el impacto del propósito como lineamiento básico para guiar y orientar el futuro de la empresa, ¿no es cierto? Y entonces yo quería, después de darles la bienvenida, preguntarles a cada uno de ustedes que nos expliquen cuál es el propósito de su empresa, que nos expliquen, que nos digan el enunciado del propósito, que nos cuenten un poquito qué hay detrás. Nuevamente, gracias por estar aquí y de repente comenzamos esta vez con Vero. Hola, Jonathan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Primero que nada, muchísimas gracias a la UTP por esta invitación. Y bueno, nada, súper contenta por compartir con ustedes, que es un tema súper relevante para nosotros y como grupo en lo que respecta a todo lo que es el propósito. Y bueno, yendo un poco de cara a la pregunta de, bueno, ¿cuál es el propósito de Promart? Nuestro propósito es el de acompañar a las familias peruanas a tener su hogar soñado. Ese es nuestro propósito. Y, digamos, ¿puedes repetirlo, por favor, para entender las palabras detrás del propósito? Acompañar a la familia peruana a tener su hogar soñado. Correcto, acompañar a las familias peruanas a tener su hogar soñado. ¿Y por qué? ¿Cómo surge ese propósito? Digamos, ¿qué es lo que está detrás? ¿Cuál es la filosofía detrás del propósito? ¿Cuál es la necesidad que el propósito está intentando cubrir? ¿Por dónde? ¿Cómo se construye ese propósito? Sí, mira, a ver, para mí el propósito es saber por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? O sea, es como se dice, por qué existimos, ¿no? Entonces, lo voy a poner de una manera gráfica, que es la que nosotros la contamos aquí en Promart y como la hemos ido diseñando, ¿no? Y un poco para que también entiendan de la importancia de la misma, ¿no? Entonces, quiero que se imaginen todos una casa, ¿no? Que obviamente tiene sus techos, tiene sus columnas, tiene su base y hay un centro. Ese centro es nuestro propósito. Esa es la razón por la que hacemos lo que hacemos. Entonces, este propósito irradia a todo lo que está alrededor de una casa, ¿no? ¿Y a qué me refiero? ¿No? Para que tengamos una idea, la casa es la que tiene un techo. Ese techo es la estrategia, ¿no? Que nos alinea a todos y nos guía hacia un norte común, ¿no? Claramente, el propósito es el que alinea y alimenta a esa estrategia. Por otro lado, tenemos estas columnas, ¿no? Y las columnas para nosotros son la cultura y la forma de trabajo, ¿no? Que son ejes fundamentales sobre los que se apoya la estrategia. Y tenemos la base, ¿no? La base que es el liderazgo, ¿no? Que nos permite, obviamente, edificar todo lo que les he contado. Entonces, ¿qué hacemos con todo cuando juntamos todas estas piezas y vemos que en el centro hay algo que irradia, ¿no? Y que es la que nos llena hacia lo que queremos ser? Claramente lo que podemos buscar es trabajar de una manera conectada y continua. Y eso lo vamos siempre aplicando en momentos en que tenemos que diseñar y ejecutar nuestro plan estratégico, ¿no? Entonces, con ello lo que quiero decir es que este propósito para nosotros, y sobre todo, y un poquito contarles a la audiencia, ¿no? Cuando Promart está dentro del sector de mejoramiento del hogar, entonces es fundamental, porque aquí lo clave es que cuando nosotros hablamos a las familias cuando están haciendo algo en casa, no están haciendo un gasto, sino más bien lo que están haciendo es una inversión dentro de su bienestar, ¿no? Entonces, claramente este propósito tiene un más allá y un rol trascendental dentro de lo que nosotros y cada uno de los colaboradores de Promart hace. Es interesante, además, como veíamos en la sesión pasada, el propósito de Intercorp es hacer del Perú el mejor lugar para criar una familia, para formar una familia en América Latina. Cuando tú dices acompañar a las familias a construir, a crear su hogar soñado, de alguna manera también queda claro el vínculo que existe entre
el hogar de la familia y la posibilidad de formar una familia en América Latina. Es decir, uno cría una familia cuando tiene un hogar consolidado, un hogar eh, pacífico, un hogar soñado, ¿no es cierto? Y entonces, eh, interesante ver esa conexión. Gracias, Vero. Y Daniel nos acompaña también. Cuéntanos tú el propósito de Innova, explícanoslo y de repente cuéntanos qué hay detrás. Sí, oye, bueno, muy buenos días con todos, la verdad un placer con todos y todas estar acá y gracias a la UTP. Sí, mira, la verdad que primero creo que hay que recalcar que el propósito que mencionaste de Intercorp, de que hacemos del Perú el mejor lugar para formar una familia en América Latina, creo que es la base de todas las demás empresas que pertenecen al grupo y en base a ello hemos trabajado nuestros propósitos, ¿no? Y yo he puesto el propósito ahí en la pantalla, creo que para que se pueda mantener y lo puedan leer todos los que están ahorita en la audiencia. Y básicamente es que el propósito de Innova School es inspirar y formar a miles de estudiantes para que puedan transformar no solamente el Perú, sino el mundo. Y obviamente para nosotros, ¿por qué es importante este propósito? Es que el propósito, muy bien como lo dijo Vero, no es el qué hacemos, porque todo el mundo sabe lo que hacemos, no es el cómo lo hacemos, porque también sabemos cómo lo hacemos, sino es el por qué hacemos lo que hacemos. Es el por qué te levantas todas las mañanas de tu cama para ir con una sonrisa oreja a oreja, ir a trabajar porque sabes que estás aportando un país y estás haciendo que tu propósito personal se junte con el propósito de la organización. El hecho de inspirar y formar a miles de estudiantes nos da a nosotros la tranquilidad de que podemos trabajar hacia un futuro mejor con nuestro país. Y eso va a generar un transformar el mundo. ¿Ambicioso? Sí, obviamente es un propósito ambicioso, porque queremos transformar el mundo y vamos a ir poco a poco. Pero de nada nos sirve si es que no formamos en diferentes aspectos a nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, yo creo que el propósito, además, ¿por qué es importante? Que me preguntabas, es porque es una guía, Jonathan. Y es una guía, es como una brújula que está relacionada también en la parte moral y la parte de la comunidad. Es un buen balance para todos nosotros. Somos conscientes que estamos en un mundo cada vez más complejo y que evoluciona rápidamente, donde las organizaciones se enfrentan de manera permanente a desafíos éticos, decisiones complejas, y es así que el propósito actúa como una guía constante que nos ayuda a tomar, yo creo que, decisiones que están alineadas a nuestros valores. Eso es sumamente relevante. Nos ayuda a mantenernos enfocados a hacer lo correcto, incluso cuando la presión de los resultados, tal vez financieros o las demandas que se generen, son intensas, nos ayuda a mantenernos enfocados en hacer lo correcto. Entonces, el propósito yo creo que verdaderamente lo que nos hace dentro de la organización de Innova Schools, dentro de la institución educativa que somos, es que nos une, nos motiva, ¿no? Como les dije, nos hace levantarnos para aportar ese granito de arena para mejorar nuestro país. Y cuando todos los colaboradores, todos los miembros de una organización comparten un propósito común que está alineado, en este caso el propósito de Intercorp, se crea un sentido de pertenencia, se crea un sentido de unión, se crea como que tener un faro que además nos genera una camaradería. Pero acá hay algo bien importante, Jonathan, que es importante que el propósito se construya entre todos los colaboradores, construirlo juntos, en equipo, que todos sientan que son parte de ese propósito desde un inicio. Y la mejor forma de tener y crear un propósito es entendiendo de manera profunda las verdaderas necesidades que tienen tanto tu colaborador como tu cliente como la comunidad. Es decir, mucha escucha activa para entender hacia dónde queremos ir con un propósito claro, ¿no? Interesante. Ibero, ¿tú tienes algo que complementar sobre esa pregunta? Digamos, ¿por qué crees tú que es tan importante para las organizaciones tener un propósito? Sí, mira, añadiendo un poco a lo que comenta Daniel, claramente, y regresando un poco a nuestro sector, ¿no? O sea, un proyecto cuando uno decide hacer una casa, y tomando en cuenta cómo está conformada la sociedad peruana, no es algo que tú dices, mañana hoy lo construyo de frente. Y más aún, nosotros vivimos en un país donde la autoconstrucción es lo que, ¿no? Es la base de cómo se desarrolla este mundo, ¿no? Entonces, es un proyecto de largo aliento, ¿no? Que depende mucho de la capacidad adquisitiva que en ese momento se tenga, depende también del tema de la familia, porque es importante entender y conocer, ¿no? Entonces, justamente en esa escucha activa que uno tiene, el consumidor, es que sabes que lo que dice es un momento, ¿no?
cuando hablamos de una casa, no hablamos de simplemente hacer un gasto, estás hablando de un bienestar, de algo que va hacia futuro y hacia largo plazo. Y ser parte de eso, o sea, que ser parte de ese círculo es súper potente, ¿no? Porque al final es muy, muy importante y ahí 100% de acuerdo con Daniel, el propósito no es solamente de uno, es de todos. Y cuando hablo de todos es absolutamente de toda la compañía, ¿no? Entonces, cada uno en su posición, cada uno en su trabajo, en la función que tenga dentro de Promar, tiene que tener claro que lo que está haciendo tiene un impacto potente que va hacia ese propósito, ¿no? Y para hacerlo bien tangible y ponerlo como un ejemplo, es como siempre hablamos, ¿no? O sea, mi equipo de tesorería, ¿no? Que uno dice, o sea, la tesorería con el propósito, ¿cómo está alineado? Bueno, no, tiene un montón de impacto. Un equipo de tesorería que realmente sabe y que su rol y la función tiene un impacto importante en el propósito es fundamental. ¿Y cómo lo vemos? ¿No? Es como que este equipo de tesorería hace los pagos a los proveedores en el momento correcto, lo que permite darle un capital de trabajo al proveedor para que nos siga abasteciendo y para que ese abastecimiento nos permite tener los productos, ya sea en la tienda o en el mundo digital a tiempo, permite que el cliente que está trabajando y que tiene tiene el proyecto que quiere hacer de mejorar algo en su casa, ¿no? Porque la familia aumentó, tiene un nuevo miembro y tiene los recursos y va a la tienda y lo tiene y lo consigue a precios, lo tiene adecuadamente, pues eres parte de eso. Entonces, es como una cadena en la cual todos estamos conectados y es súper importante que justamente siempre pensemos que lo que hacemos tiene un más allá, tiene un valor trascendental dentro de lo que trabajamos y como dicen, muy alineado con lo que queremos hacer como grupo también, ¿no? Excelente. Una pregunta para los dos, y me la contestan, de repente, Dani, contestas tú primero esta vez. Digamos, el tema central de la sesión es el propósito y su impacto en el futuro, ¿cierto? Cómo el propósito se proyecta hacia el futuro. Y mirando, digamos, el futuro se concreta normalmente, o se proyecta, mejor dicho, en planes, en metas, ¿no es cierto? Cuando miras tú, Dani, por ejemplo, los planes y las metas de Innova hacia futuro, digamos, ¿cómo crees que el propósito guía esos planes y esas metas? Y si puedes, quizás, con algún ejemplo específico ilustrarlo, sería fantástico. Si no, de manera general, ¿cómo el propósito está detrás de esa mirada a futuro en la organización? Sí, de acuerdo, Jonathan. En el caso de o sea, netamente una institución, organización educativa como son colegios, la verdad que el propósito es esencial para guiar los planes y las metas futuras, ¿no? Al tener un propósito claro y bien definido nos brinda una dirección estratégica y nos ayuda a establecer objetivos alineados con nuestra visión y sobre todo, como dije antes, los valores. Por ejemplo, en el tema de establecer metas, ¿no? El propósito nos ayuda a establecer metas que van más allá de los aspectos puramente académicos. O sea, nos permite enfocarnos en el desarrollo integral de nuestros estudiantes, desarrollando habilidades socioemocionales, valores éticos, una ciudadanía responsable. O sea, nuestro propósito nos impulsa a establecer metas que contribuyan al crecimiento y bienestar de nuestros estudiantes, pero a largo plazo, para que de esa forma puedan transformar el Perú y el mundo. Un segundo tema podría ser una orientación a la excelencia educativa. Nosotros buscamos mucha alta calidad, como lo decía también al principio de su video. Entonces, el propósito nos inspira a buscar la excelencia y la alta calidad educativa, pero no solamente en la parte educativa, sino en todo lo que hacemos. Porque de nada sirve tener una excelente calidad educativa si no somos excelentes en la parte operativa o en la parte administrativa o en la gestión de los colegios, la relación con los padres de familia y la comunidad. Entonces nos motiva a elevar constantemente nuestros estándares académicos, a desarrollar obviamente programas innovadores, a mejorar nuestra metodología de enseñanza. Entonces nuestro propósito nos impulsa a ofrecer una educación de calidad que le da a nuestros estudiantes estas herramientas que son necesarias para enfrentar los desafíos del mundo actual. Creo que en tercer lugar también nos ayuda a la parte de innovación y a la parte de la adaptabilidad. Es decir, el propósito nos invita a ser innovadores, por eso somos Innova School también, pero adaptarnos a un entorno educativo que está en constante evolución y que va cambiando de manera permanente y a una velocidad tremenda. Entonces nos impulsa a buscar como que nuevas formas de enseñanza y de aprendizaje, porque si nuestro propósito es inspirar y formar, tenemos que buscar nuevas formas de enseñar y de aprendizaje para incorporar las tecnologías educativas que hoy vivimos, como la inteligencia artificial, el ChatGPT, cómo se acomodan, ¿no? Porque si vamos a inspirar y formar, tenemos que estar al tanto de las últimas tendencias.
Y yo creo que un cuarto tema puede ser la orientación hacia lo que es el impacto social a través de nuestras metas. De nada nos sirve formar e inspirar a nuestros alumnos y alumnas si es que realmente no tiene un impacto social. El propósito nos recuerda que nuestra labor trasciende más allá de las aulas y tiene un impacto en la sociedad en su conjunto, en general. O sea, nos motiva a buscar oportunidades para involucrarnos en proyectos comunitarios, promover, por ejemplo, la equidad educativa, contribuir al desarrollo sostenible que tanto se necesita hoy día, no solamente en nuestro país, sino en el mundo. Entonces, nuestro propósito nos guía en la búsqueda de un impacto positivo y nos permite formar ciudadanos comprometidos, pero también conscientes de su entorno. Eso es más o menos tal vez los 4 puntos que se me vienen a la cabeza relacionados a las metas y cómo lo alineamos al propósito, ¿no? Interesantísimo. Y en tu caso, Vero, ¿cómo los planes y las metas a futuro que se construyen en Promar tienen el propósito atrás, digamos? ¿Cómo el corazón del propósito palpita y llena de sangre y energía a todo el resto de la organización para llevar a cabo sus planes? No, a ver, de hecho es súper vital, primero porque como comentaba, ¿no? Y yendo al ejemplo de la casita, es porque si todos tenemos claro cuál es nuestro propósito, cuál es nuestra razón de ser, claramente lo que logramos es engranarnos, o sea, que todo se puede alinear. Y créanme que o sea, alinear no es fácil, ¿no? Es todo un proceso, ¿no? Pero cuando tenemos bien claro por qué estamos, cómo lo vamos a hacer, todo lo demás empieza obviamente a concatenarse de una manera mucho más clara, ¿no? Entonces, eso que nos permite a nosotros, nos permite obviamente poder diseñar adecuadamente cómo nos vemos hoy, cómo nos estamos mirando en los siguientes años. Como dije hace un momento, lo repotenciamos mucho en el tema de en el plan estratégico, ¿no? Donde empezamos a hacer algunas recalibraciones o empezamos a cuestionarnos muchas cosas, porque como también comentó Daniel, el mundo ya está cambiando y vamos a tener que cambiando y también hay mucha incertidumbre y mucho eso afecta, ¿no? A la capacidad de las familias a poder seguir logrando o sea, construyendo lo que quiera hacia adelante, ¿no? Y en eso está obviamente el tema de la casa. Entonces, para nosotros es fundamental el poder ir el más allá de la circunstancia, más allá de que obviamente podamos tener situaciones complejas en distintos ámbitos, es que si mantenemos ese propósito, ¿no? como tal y como la mirada a lo que queremos lograr, definitivamente el cómo ir haciendo, el cómo construyendo, ¿no? Donde efectivamente vamos a hacer que los equipos estén no solamente más motivados, sino también estén dispuestos a seguir transformando, a seguir innovando y a seguir desarrollando capacidades que nos permitan estar más cerca ¿no? de cumplir estos sueños de las familias, ¿no? Entonces, es muy importante de cara a cómo lo vamos definiendo, ¿no? Porque también nos permite ir retándonos a claramente dejar de hacer las cosas como siempre las hacíamos, porque las cosas van cambiando. Entonces dices, ok, el propósito sigue siendo el mismo, es cómo vamos llegando hacia ellos en base al contexto o al momento en que nos encontramos, ¿no? Entonces es un trabajo que permanentemente lo tenemos y lo vamos tangibilizando pues, en objetivos, en metas, ¿no? Y creo que no menos importante es en la medida en que, y también acá al interno siempre lo compartimos y decimos, bueno, en la medida en que nosotros vamos justamente cambiando la vida de una familia, esta familia se la cuenta a otra familia y se va generando, o sea, también logra esa satisfacción. Pucha, qué maravilloso ser parte de un círculo, ¿no? Virtuoso de cara a la sociedad, ¿no? Claro, eso realmente es bien importante, ¿no? Que el propósito de alguna manera se proyecta, ¿no? Como ondas expansivas, ¿no? Y de hecho impacta positivamente, un propósito bien formulado, creo yo, tiene impacto directo en seres humanos y en comunidades, ¿cierto? Toca de alguna manera a seres humanos y a comunidades. Y eso en general para nuestros estudiantes y nuestros egresados, cuando piensen en los propósitos de nuestras organizaciones, traten de identificar, esa es una pregunta que vale la pena, ¿de qué manera este propósito toca directamente vidas de seres humanos o de qué manera este propósito impacta positivamente las comunidades en las que operan la organización? Y digamos,
más allá de eso desde el punto de vista del impacto del propósito hacia afuera, ¿no es cierto? Toca seres humanos, toca comunidades, pero el propósito también tiene impacto hacia adentro, ¿cierto? Y quizás la pregunta que tenía para ustedes es, ¿cómo creen ustedes que el propósito impacta en las personas de sus organizaciones, en sus colaboradores, en ustedes mismos, en sus planes gerenciales? ¿Cómo se vive el propósito? ¿Y de qué manera uno se da cuenta que está viviendo el propósito? Sí, si quieres, Vero, arranco. Sí, mira, el propósito tiene un impacto significativo en las personas y obviamente los colaboradores de Innova Schools, yo les digo de que cada vez que quiere alguien trabajar con nosotros vemos si le brillan los ojos, y si le brillan los ojos por la educación, con esa vocación de servicio, con ese propósito personal que se une con el propósito de la organización, es que realmente quiere dar pues su extra milla y hacer un mejor país, ¿no? Pero si tú me preguntas, Jonathan, ¿cómo impacta a la organización y a los colaboradores? Yo creo que lo primero es que los inspira y los motiva. Está claro que un propósito significativo inspira y motiva a las personas, o sea, les proporciona como, ¿cómo se puede decir? Un sentido de dirección, les ayuda a conectar ese trabajo diario con su propósito personal, como decía. Cuando las personas comprenden cómo su labor contribuye a la misión y visión de una organización, en este caso de Innova Schools, se sienten más comprometidos, se sienten entusiastas, se sienten motivados para dar lo mejor de sí mismos. O sea, eso está clarísimo, ¿no? Lo segundo, yo creo que hay un sentido como de pertenencia, ¿no? Esa conexión que tiene que existir entre el propósito de la organización y lo que tú quieres dar como persona natural. Entonces el propósito como que unifica a las personas y crea este sentido, como digo, de pertenencia al compartir un propósito común. O sea, los miembros de una organización se sienten conectadas entre sí. El grupo, el equipo está bien conectado porque están formando una comunidad unida. Esto fomenta la colaboración, el trabajo en Esa equipo, el sensación de apoyo. estamos juntos en esto, ¿no? Estamos juntos. Exacto, eso es, estamos juntos en esto, el apoyo mutuo, Jonathan, ¿no? O sea, las personas se sienten parte de algo más grande que ellos mismos y encuentran como un significado profundo en su trabajo, ¿no? Aunque no lo creas, algo que también yo siento a través del propósito es que hay como una dirección o una orientación a la toma de decisiones, porque el propósito sirve como un marco para la toma de decisiones. O sea, cuando las personas se enfrentan a situaciones difíciles o dilemas éticos, o el propósito les proporciona una guía clara de cómo tienen que actuar. Entonces les ayuda a tomar decisiones alineadas con los valores, principios, y yo creo que esto fortalece mucho la integridad en las acciones que hace cada una de las personas cuando tienen claro que estamos trabajando por los niños del Perú, que estamos trabajando por los alumnos para formarlos e inspirarlos, ¿no? Y de repente, por último, podría decirte que el propósito te genera también un desarrollo personal y profesional. Es un balance entre tu vida personal y profesional, porque finalmente, al estar alineados con un propósito significativo, las personas encuentran un mayor sentido de realización en su trabajo. Esto puede generar, obviamente, un mayor compromiso, un crecimiento profesional, una mayor disposición a asumir retos, desafíos, a aprender nuevas habilidades. Entonces, eso está bien alineado al bienestar de cómo tú te sientes dentro de la organización. Cuando las personas se sienten alineadas con un propósito, experimentan un mayor sentido de realización y felicidad en el trabajo, que es la verdad. ¿Quién no ha venido al mundo a ser feliz? Entonces, tú tienes que ser feliz donde trabajas y que tu propósito esté alineado con el propósito de la organización. Yo creo que ese es un poco el resumen que te puedo compartir. Fantástico. Vera, tú si quisieras complementar algo. Daniel dijo todo, yo no me dejó nada. No, sí, muchas La siguiente respondes tú, la siguiente respondes Sí, tú. mejor, porque si no... Todo Rivero. No, a ver, la verdad, muy alineada a lo que ha contado Daniel, y totalmente, o sea, el propósito tiene un impacto tremendo, ¿no? Y una de las cosas, así, 100%, así, total, así, convencida y convicción total, es la motivación. O sea, como siempre le digo a la gente, levantarse de trabajo y venir súper contento, más allá del contexto, porque eso es lo importante, o sea, el contexto no puede dominar la fórmula que trabaja, sino más bien es cómo realmente me levanto pensando en cómo hago las cosas diferentes, cómo puedo realmente seguir, ¿no? Y yendo nuevamente a cosas intangibles, por ejemplo, ¿no? El momento en que fue COVID, ¿no? O sea, todos en la casa, todos encerrados, nosotros no tuvimos la operación cerrada por varios meses, entonces era, bueno, cuando arranquemos,
¿cómo vamos a ayudar a esas familias? ¿O cómo vamos a lograr que este mundo que es nuevo para todos, que era estar en la casa, pues que era el centro de operaciones de todo, oficina, gimnasio, clases, todo, ¿cómo estamos cerca de los clientes? ¿Cómo llegamos? Y tuvimos que aprender muchas cosas, tuvimos que mejorar, ¿no? Mucho de nuestros procesos, mucho de nuestra logística, entonces, pero pensando en ello, ¿no? En cómo realmente estamos acompañándonos, ¿no? O ahora que la situación se pone más compleja, las cosas poco, ¿no? Están a nivel de las familias, obviamente con la inflación más alta, obviamente las necesidades y las capacidades de gasto se reducen, entonces, ¿cómo llego a ellos? Y cuando hablo de cómo llegar es cómo hacer las cosas nuevas, cómo enseñarles a hacer, pucha, en casa, poder ahorrar, cómo poder, ¿no?, hacer más eficientes en consumos de energía, más eficientes en consumos de agua, ser más eficientes en los temas de espacio, ¿no? Entonces, es siempre mirar el cómo hacer las cosas de una manera diferente, pero siempre pensando en esa motivación tan grande que es nuestro propósito, ¿no? Entonces, como dije un momento y ponía este ejemplo de la tesorería y eso, no importa en la posición que estés, porque todos somos parte, o sea, no hay, o sea, yo siempre digo a mi equipo, no es que solamente el que está en la tienda atendiendo al consumidor es el que es el responsable de que termine, cumpla el propósito, no, es absolutamente todos nosotros, ¿no? Y tiene que haber un convencimiento y una convicción, ¿no? De que realmente es real y que lo hacemos, lo vivimos, ¿no? Entonces yo creo que complementaría un poco a lo que ya Dani ha contado de cómo hacemos, ¿no? De transformarnos, de avanzar, pero sin perder realmente esas ganas, esa sonrisa de que pues me levanto contento a hacer las cosas de una manera diferente. Claro, claro. Y de hecho es interesante entender que el propósito no es un enunciado escrito en la pared, ¿no? Ayuda a tenerlo y recordarlo, pero digamos, si es que no eh, baja digamos, permea, ¿no? Toda la organización, eh, como que se queda en palabras bonitas, ¿no? Y en ese sentido el rol de los líderes, de cualquier persona que tenga gente a su cargo, es importante, ¿no? Hacer sentir que estamos juntos en esto, que estamos trabajando para algo que nos trasciende, que va más allá de nosotros mismos, que tiene un impacto muy positivo en otros. ¿Sí? Quiero contarles una historia que, digamos, a partir de las reflexiones de ustedes me vino a la mente y contárselas a nuestros estudiantes, a nuestros egresados. Es una persona que está caminando por una cantera, que es este lugar de donde se sacan las piedras, ¿cierto? Y se encuentra con una persona trabajando en la cantera y se acerca a trabajar, a hacerle una pregunta a esa persona, a saber cómo estaba, ¿no? Y le pregunta, oye, cuéntame, ¿qué estás haciendo? Y la persona, medio mortificada porque considera que la pregunta era absurda, ¿no? Se voltea y le dice, oye, ¿no ves? Estoy sacando piedras de la cantera. Bueno, y siguió caminando y unas cuadras más adelante se encuentra con otra persona que también está sacando piedras de la cantera y le pregunta, oye, cuéntame, ¿qué estás haciendo? Y lo que le contesta es, estoy contribuyendo a construir una catedral, ¿no? Y seguramente la persona que entiende por qué está su trabajo al servicio de algo más grande o más trascendente, se levanta todos los días a trabajar con más energía, con más entusiasmo, con más sentido de pertenencia, con más alineamiento, como decía Dani, entre su vida y su trabajo. O sea, es decir, oye, mi trabajo me sirve para yo mismo ser una persona que tenga más sentido de autorrealización, etcétera. Y entonces, el rol de líder, porque quizás lo que diferencia a esa persona es alguien que en algún momento les hizo saber tu trabajo está al servicio de algo más grande, ¿cierto? Y a uno sí, a otro no. Al que estaba sacando piedras, no, y al que estaba construyendo la catedral, sí. Y se los digo porque cualquiera de nosotros puede ser líder. O sea, cuando entren a trabajar a una organización, cualquiera de ustedes puede ser embajador de propósito. En los grupos en los que están, en los grupos en los que se mueven, ayudar a la gente a entender cómo lo que hacemos está al servicio de algo más grande. Creo que no solamente hace que nosotros encontremos mayor posibilidad de conectar con lo que hacemos, sino que generemos esa sensación de pertenencia que haga que todos podamos trabajar juntos, ¿no? En fin, las reflexiones me suscitaron ese comentario. Jonathan, antes de que hagas alguna otra pregunta, yo quería solamente complementar lo que dijiste, es que es totalmente correcto, y todos los estudiantes que nos están escuchando y van a ser líderes de una organización,
cuando tengas un propósito es sumamente relevante que ese propósito no se quede una sola vez escrito en una pared o en un cuaderno y que no se viva, no se fomente, que permanentemente se explique además el por qué existe ese propósito, dónde vino, qué es lo que realmente queremos lograr con ese propósito. Y los líderes de segunda, tercera línea tienen que continuar haciendo ese trabajo de explicar, de hacerles entender de por qué estamos acá. No qué hacemos, no cómo lo hacemos, sino por qué estamos haciendo lo que hacemos. Y como tú bien dices, no es que pones una frase y se quedó para siempre, si no lo vives intensamente, si tú no haces que eso sea la guía o el faro, como dije, no va a funcionar. Y eso depende de cada uno de los líderes y de los que comparten la organización, ¿no? Excelente. Tal cual. Uh-huh. Digamos, ya pensando en nuestros estudiantes nuevamente, ¿por qué creen ustedes que un estudiante de UTP, un estudiante en general, cuando sale a trabajar, debería de intentar buscar una empresa con propósito para comenzar su carrera? ¿Qué le aporta eso? Ya, pero tú primero. Se agradece, se agradece. A ver, no, a ver, definitivamente creo que recapitula mucho de lo que hemos venido conversando, ¿no? O sea, no todo está basado en cuestión de un número, ¿no? No todo está basado, mi background es financiero, soy financiera pura muchísimos años, ¿no? Y eso no significa que pierda el sentido del por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Entonces, es muy importante que busquemos los sentidos de trascendencia, ¿no? Es ir más allá, ¿no? O sea, realmente tiene que haber lo que decíamos, levantarse con una sonrisa de por qué hacemos las cosas, por cómo tu trabajo contribuye. Y nuevamente, chicos, chicas, ustedes que ahora van a salir, no es que, uy, mi trabajo, no, porque ese espacio de función que ustedes hagan o de trabajo que ustedes hagan va a generar ese impacto, ¿no? Es toda una cadena interna de valor súper potente, ¿no? Y totalmente de acuerdo en que no solamente se trata de que esté como un enunciado, sino que es algo que tiene que estar permanentemente parte y es el ADN de una compañía, ¿no? Entonces, yo creo que algo que uno tiene que buscar es cuando yo hablo con mi equipo y siempre les digo, y a ustedes también, que son, ¿no? En Promarla tenemos una población muy joven, ¿no? Y siempre les digo, ¿no? O sea, si queremos realmente acompañar a más familias, ¿no? A tener su hogar soñado, lo que tenemos que buscar es que esto sea un orgullo para nosotros, ¿no? De lo que realmente, de lo que hemos logrado en la casa y el impacto que tenemos en cada persona. Porque repito, en la medida en que este orgullo de poder contribuir a que una familia pueda ser una mejor en casa y esto tiene un impacto positivo, al final, ¿no? Uno se empieza a convertir en un círculo virtuoso muy potente. Y es lo que hoy necesitamos, ¿no? Necesitamos realmente, ¿no? Que nuestra sociedad se sienta orgulloso de lo que hace y lo construye de manera positiva, ¿no? Fantástico. Señores, les agradezco muchísimo. Antes de terminar, yo quería hacerles algunas preguntas que nuestro público nos está haciendo, nuestra audiencia. Y no todas tienen que ver directamente con el propósito. Seguramente quieren sacarles el jugo a su experiencia. Entonces, permítanme hacérselas a ver si tienen algo que comentar al respecto. Una de las preguntas es, ¿cómo obtuvieron la posición de CEO de sus empresas? Creo que la pregunta tiene que ver con un poquito cuál ha sido su línea de carrera, digamos, cómo comenzaron y qué hicieron para poder seguir construyendo futuro en sus organizaciones, digamos, ¿no? ¿Cuáles son como que las claves que les permitieron seguir desarrollándose ustedes mismos en sus organizaciones? Si quieres, yo arranco a ver ahora. Sí. Vamos Dale, turnando. dale. A ver, yo, para contarles rapidito la historia, yo terminé la Universidad de Lima y entré a trabajar a Bacus. Estuve en cervecera primero una buena cantidad de años, como 8, de ahí estuve como en 2 o 3 empresas más,
pero yo siempre he estado en el rubro comercial y marketing, y yo creo que luego entré a centros comerciales. Yo en el grupo Intercorp ya tengo 12 años. Estuve primero en la parte comercial y marketing de Real Plaza, fui gerente general de Real Plaza, y hace 1 año y medio estoy liderando Innova Schools como gerente general. Y la verdad, yo tengo que agradecerle a Intercorp toda la línea de carrera de mis últimos casi 12, 13 años y las oportunidades que he tenido. Y creo que para poder llegar donde tanto Vero y yo estamos, como todos los demás gerentes generales y las oportunidades que hay con todas las segundas líneas que tenemos, para mí un número uno es perseverancia. Yo siempre he comentado a todo mi equipo que la perseverancia, el decir no puedo hacerlo, ya bajé los brazos, eso está difícil. Yo creo que eso es lo que yo tengo y que siempre trato de contagiar a mi gente de que perseveren. Esto siempre se puede lograr trabajando en equipo, colaborativamente. Eso es número uno. Lo segundo, nunca pierdas tu esencia y tu humildad. Por favor, nunca te olvides de dónde vienes, siempre cable a tierra, acuérdate de dónde vienes, de qué hicieron tus abuelos y tus padres por ti, no te la creas y siempre ten esa humildad y sencillez que te caracteriza para seguir creciendo, porque eso es lo más valioso y lo más importante desde el punto de vista emocional, que puedes tener conexiones humanas con toda la gente que te rodea. Entonces, la parte de sencillez y humildad es fundamental. Lo tercero para mí es la pasión por lo que haces. Si uno tiene la pasión para poder lograr sus objetivos, si es que realmente no amas lo que haces, si es que no sientes que ese propósito que acabo de mencionar está junto y alineado a lo que tú haces, entonces definitivamente no te gusta la compañía o no te gusta la industria o el sector donde estás trabajando. La pasión para mí es fundamental, es ese motor que yo tengo de poder hacer que mi corazón a poder cumplir mi objetivo, ¿no? Yo creo que esas tres para mí son fundamentales y lo cuarto es realmente trabajar en equipo. El equipo es lo más importante y yo estoy acá no por mí, sino por mi equipo. O sea, definitivamente las situaciones que uno tiene en el transcurso de tu evolución profesional, te das cuenta que tu equipo tiene que ser mejor que tú. Parte de tu equipo tiene que reemplazarte y tú tienes que aprender mucho de tu equipo. Entonces tú tienes que fortalecer y hacer que tu equipo sea 1000 veces mejor que tú, porque tú no eres el experto en todo, tú no eres un especialista en todo, tú eres un gestionador como gerente general. El CEO tiene que tratar de ver el bosque y no el árbol. Y entonces tienes la oportunidad de tener un equipo maravilloso que te dé ese soporte. Y si tú no te fortaleces con tu equipo, entonces siempre vas a ser el todista y vas a hacer todo lo que tu empresa va a hacer todo lo que tú quieras hacer nada más. Entonces el trabajo en equipo y darle a tu equipo la oportunidad de poder crecer y que ellos sean mejor que tú, es tal vez el otro tema importante dentro de mi evolución para llegar a estar donde estoy. Gracias, Rami. Pero, ¿cuáles son tus reflexiones al respecto? Y también cuéntanos tu historia, ¿no? Bueno, como les comenté hace un ratito, mi background es financiero, yo soy economista, también de la de Lima. Y la verdad que, a ver, yo soy una amante de los números, ¿no? Me encantan, ¿no? Y eso he podido, la verdad, tener la oportunidad de estar un buen tiempo entendiendo dónde quería estar, qué quería hacer, ¿no? Y una parte, bueno, aquí en el grupo yo ya tengo 6 años, ¿no? Pero ya en el retail venía un poco más, ¿no? Y creo que algo que siento que a mí me ha ayudado mucho en estar donde estoy es que me quedé más allá de un número, era entender los negocios, ¿no? En el caso del retail, poquito para contarles, es un negocio de mucho volumen, pero de bajo margen. Entonces tú tienes que ir viendo cómo realmente hacer, ¿no? Las cosas ¿no? Entender mucho y sobre todo pues cuando uno tiene que ir a pedir plata, buscar hablar con bancos o cosas, es cómo realmente entender el negocio, ¿no? Y no es solamente decir estás bien o estás mal, sino realmente ir más allá. Entonces, eso me motivó mucho a aprender más, a entender y a lograr algo que a veces no necesariamente se da, ¿no? Que es el poner las finanzas al servicio del negocio, ¿no? De tal manera que existiera ese engranaje que a mí me permitiera no conocer más allá de finanzas, sino conocer muchos ámbitos de la compañía para realmente entender dónde venían las oportunidades, dónde venían las fortalezas, ¿no? Ya como parte de mi experiencia como gerente general,
yo ya tengo como gerente general en la posición 3 años, ¿no? Y contarles acá, chicos y chicas, es mi primera vez como gerente general. Yo fui designada gerente general en el 2020, así que si recuerdan qué pasó el 2020, pues fue plena pandemia, así que yo tomé un poquito así rapidito, contar la posición un 1 de marzo y a los 15 días vino la historia que todos sabemos y en nuestro caso fue que nos cerraron las tiendas. Entonces, obviamente fue toda una experiencia, un gran reto, ¿no? Pero la verdad, todo un gran aprendizaje. Y aquí, claramente, 4 cosas importantes. Uno, hay que saber aprender a vivir en incertidumbre. Cómo se gestiona, cómo se maneja. Y el saber también, realmente, el pedir ayuda. O sea, uno no nace sabiendo todo. Uno no está mal si decir que no sabe. Cuando yo regresé a programar, porque yo estuve en programar antes, era financiera, pero no conocía muchas cosas y tenía que entenderlas y decir, no sé, preguntar. Para eso está el equipo, súper importante apalancarse y tener soportes. Y ustedes que están empezando, es importante que los tengan. La familia, no, que los profesores o su espacio, que realmente los orienten y los ayuden realmente a entender el camino que quieren tomar. Otro punto muy importante es que se te puede cerrar una puerta, pero luego se te abren otra con muchas oportunidades. Entonces, realmente el tema de ser perseverante, el decir, sí, o sea, hoy esto no fue por el camino, claramente yo no esperaba que yo llegara a mi primera vez que asumía un liderazgo tan importante y me pasara lo que me pasara, o sea, no era obviamente lo que estaba dentro de la estructura, ¿no? Pero había que mirar otras ventanas, otras oportunidades, dónde podían hacer. Y es lo mismo, ¿no? O sea, hay muchas veces que nos vamos a encontrar con tropiezos la vida profesional, nos va a enseñar tropiezos, pero nunca pierdan la convicción de si quieren llegar al punto A a B, no es una línea recta, sino más bien puede ser una línea zigzagueada, pero si realmente estamos conscientes de lo que queremos lograr, como el propósito que queremos tener, no debemos perder esa visión, ¿no? Y por último está el uno mismo, ¿no? El realmente cómo el hacer las cosas que a uno le gusta, el realmente el disfrutarlas, ¿no? Y el generar esa energía en los equipos, porque eso es lo importante, esa energía, esas ganas que claramente hace que te acompañen en distintos momentos, realmente tú puedas ser la motivación y ese catalizador para que todos tus líderes que están contigo, ¿no? Puedan realmente tener esas ganas de seguir avanzando, ¿no? Y el de tener una inspiración de por qué querer hacer las cosas, ¿no? Entonces luego lo puedo compartir. Fantástico. Señores, antes de terminar, yo quería contar otra historia que creo que también puede ser ilustrativa para ilustrar el impacto de aquello de lo que venimos conversando, ¿no? Hace más o menos 70 años, Orlando, esta ciudad de Estados Unidos, era un pantano y Walt Disney consiguió estas tierras relativamente baratas y decidió construir ahí este parque de diversiones que después fue Disney World. Y lo interesante es que cuando comenzó este proyecto, convocó a su equipo y les dijo, señores, yo quiero pedirles una cosa, quiero pedirles que en el medio del parque construyamos el castillo de Disney, el famoso castillo de Disney que todos conocemos, que podemos ver, que todas las películas de Disney comienzan con ese castillo, ¿no? Y le sacó los planos del castillo y le dijo, construyamos este castillo en el medio del parque. Y la gente se quedó un poco perpleja, ¿no? Con incertidumbre, con cuestionamientos, porque había muchas otras cosas por hacer antes que terminar el castillo, ¿no? Había que pavimentar los pisos, construir los juegos, ¿no? Pero justo había baños portátiles, ¿verdad? La última prioridad, en todo caso, era construir ese castillo en el medio del parque, no la primera, pero Disney insistía y quería tener el castillo terminado hasta con la última banderita. Y entonces alguien se le acercó y le dijo, señor Disney, explíquenos por qué quiere construir este castillo en el medio del parque si es que hay tantas otras cosas por hacer antes. Y lo que Disney les contestó fue, señores, estamos comenzando un proyecto de gran envergadura, un proyecto importante, un proyecto que va a generar impacto positivo. Y lo que yo quisiera es que todos juntos, independientemente de lo que estemos haciendo, cuando levantemos la vista y miremos al centro del parque, recordemos para qué estamos aquí. Estamos aquí para crear un mundo mágico, un mundo que llene de felicidad a millones de niños en este planeta. En inglés es Magic Kingdom, un reino mágico. Y entonces el castillo es el símbolo de eso que queremos hacer. Esa magia que queremos imbuirle a esto que estamos haciendo para llenar de felicidad
a millones de niños en este planeta, a millones de seres humanos en este planeta, ¿no? Todas las personas que van a Disney 70 años después, se levantan y uno les pregunta qué es lo que estás haciendo y lo que te contestan independientemente de su función es estoy contribuyendo a crear un mundo mágico. Yo creo que el impacto del propósito es ese, ¿no? Alinear las funciones individuales, ¿cierto? El trabajo cotidiano con un propósito trascendente que tiene suficiente fuerza para llenar una vida. Y que no se agota con mi trabajo, que tiene que involucrar a otros y que cuando yo no esté, otros lo seguirán, porque la causa que perseguimos es una causa trascendente, es una causa inspiradora y es una causa que me hace a mí como ser humano una mejor persona, además de un mejor profesional. Los invito a reflexionar sobre esto y a pensar en el futuro de sus vidas como profesionales, tratando de encontrar empresas donde puedan alinear sus propósitos personales con el propósito de sus organizaciones. Y a ustedes, Vero, Dani, les agradezco muchísimo su participación. No sé si tienen alguna palabra final, y si no, les mando un abrazo y estoy seguro que sus experiencias han sido muy ilustrativas e inspiradoras para nuestra comunidad universitaria. Muchas gracias. Nada, por mi lado, muchas gracias, Jonathan. Así que, chicos, ya saben. Cuídense mucho. Chao, chao. Cuídense, gracias Jonathan, gracias a todos, un placer estar acá. Estamos en contacto. Muy bien. Gracias.